están, estimados amigos de este canal YouTube? El 8 de noviembre del 2022 se llevaron a cabo las elecciones a medio término, así se llaman, elecciones a medio término en los Estados Unidos de Norteamérica. Estas elecciones son elecciones que, de acuerdo a la manera como se organiza políticamente Estados Unidos, la población vota por una parte del Senado, una parte de la Cámara de Representantes, que es más o menos el equivalente a Cámara de Diputados, ¿no? Y por gobernadores en todos los estados. De esta manera, eh, muy inteligente desde mi punto de vista, muy eficiente, los ciudadanos están permanentemente en capacidad de hacer valer su voto, no solamente para elegir por un periodo y de aquí ya no hablamos hasta el siguiente periodo, sino que los va evaluando por quienes ha votado, y si considera que durante ese periodo no, no han avanzado, no han cumplido sus promesas, etcétera, entonces pues no votan por ellos nuevamente. Y eso hace que el sistema funcione con un balance entre principalmente republicanos, demócratas, demócratas, republicanos. Y no hay muchos, eh, yo sepa, tránsfugas en los Estados Unidos. En general, los partidos políticos son sólidos y, consecuentemente, los diputados o representantes y los senadores se esfuerzan por cumplir con sus ciudadanos, con sus votantes. Están permanentemente auditando. Tienen la posibilidad a medio término sacarlos si es que no están cumpliendo su tarea. Eso deberíamos mirarlo en serio en el caso de Perú. Pero las elecciones a medio término también son una especie de balance político, ¿no? Nos dan una idea de cómo está la temperatura política. De hecho, estamos también a mitad del gobierno demócrata del presidente Biden, que, como saben ustedes, entró al gobierno con una votación importante, pero con una, digamos, situación no deseada en el que el que perdió, que fue el presidente saliente, el señor Trump, ¿no es cierto? Creó esta idea en muchos norteamericanos de que había habido fraude, que no hubo, ¿no? Pero quedó esta idea, y con esta idea ha seguido él, digamos, en su discurso, alentando incluso la violencia, ¿no? Claramente la toma del Parlamento norteamericano fue una toma alentada, evidentemente, por sus discursos. Ah, entonces, cuando un gobierno ya está a mitad de periodo y se acerca ya a la segunda parte y parte final de su mandato, lo que normalmente pasa es que se desgasta. Es difícil, por lo tanto, que un gobierno que esté en funciones, en este caso, el gobierno del Partido Demócrata, ¿no es cierto?, tenga, digamos, una gran popularidad. Hay casos excepcionales, ¿no?, que incluso llevan a situaciones de reelección del presidente. Pero esta es una época difícil, ¿no? Una época de pandemia, es una época de crisis económica, es una época de inflación, es una época de guerra entre Ucrania y Rusia, todo lo cual afecta definitivamente a la ciudadanía, que expresa a través de su voto su sentimiento, su disconformidad con esa situación, que aunque no sea estrictamente responsabilidad del gobierno de turno, se la atribuyen, digamos, en parte por lo menos al gobierno que está en función. Era esperado entonces, sobre todo por los republicanos, que se produjera una contundente victoria de los republicanos en este contexto. Y el propio Trump estuvo alentando, visitando a algunos de los candidatos a gobernador para propiciar esta marea que le llamaban la marea roja, ¿no?, en el entendido de que el color rojo se identifica con los republicanos. Y entonces no se produjo esta marea roja. En los gobernadores han ganado muchos gobernadores demócratas, en otros lados han ganado republicanos. Se está disputando, al momento que hago este video, todavía quién va a tener los 51 senadores que hacen la mayoría absoluta, disputándose principalmente en 3 estados, uno de ellos Georgia, ¿no? ¿Quién gana si el candidato a senador por los republicanos o el candidato a senador en los demócratas? En la Cámara de Representantes también está evidentemente produciéndose una votación donde algunos de las votaciones todavía no están cerradas, pero ahí hay mayoría
republicana, pero el punto es qué tanto será esa mayoría. En otras palabras, si los republicanos ganan, como parece que van a ganar, y era lo lógico, están en oposición en este momento, el que está en oposición puede decir todo lo que pasa en este momento se debe al gobierno, ¿verdad? Este, pues no han tenido la inmensa mayoría que pensaban tener, una brecha grande que los separe de los demócratas. No ha sido entonces una victoria republicana contundente, como se esperaba, y esto plantea pues una serie de temas hacia adelante. Por ejemplo, hablando que el presidente Biden, contrariamente a lo que él señaló cuando era candidato, estaría postulando para un segundo mandato, o de un segundo mandato inmediato, de acuerdo a la Constitución norteamericana. ¿Esto será conveniente para los demócratas? ¿No será conveniente? Si la edad del presidente Biden fue un elemento de discusión en la campaña, en esa elección que lo llevó al gobierno, ¿será acaso un factor más decisivo en una segunda campaña si él fuera el candidato? Se hablaba de que la vicepresidenta Kamala Harris, incluso se hablaba de Michelle Obama, la esposa del presidente Obama, como posibles candidatos. Bueno, no se sabe todavía, pero el presidente se ha dicho o ha dejado entrever que se va a postular. Lo veremos en los próximos días. Pero lo que queda claro es que quien sí va a postular dentro del Partido Republicano y obviamente tiene posibilidades de salir nuevamente como candidato a ese partido es el expresidente Trump, que claramente tiene un número importante de partidarios, sin duda. Y este es un tema que dentro del Partido Republicano es un gran problema, porque si deciden no apoyar a Trump, entonces Trump puede irse de repente como independiente y se lleva buena parte de los votos republicanos, ¿no? Eh, pero quien ha generado una interesante, digamos, atención ha sido el gobernador de la Florida, ¿no? DeSantis. Es un gobernador que ha ganado una inmensa mayoría, inclusive en zonas de la Florida, por ejemplo Miami-Dade, donde normalmente ganan los demócratas, y él es un candidato republicano. Contundente victoria del gobernador de la Florida, para algunos analistas, es un elemento que podría significar una posible candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Hay que ver dentro del Partido Republicano. Así que muchas cosas están por verse. La política norteamericana está interesante de seguirse de cerca. Se van dando todos estos elementos que he comentado, pero la conclusión es, no se produjo la marea republicana, no se produjo la contundente victoria republicana, y eso es algo que seguramente los analistas republicanos estarán estudiando, porque implica que no está tan fácil ganar el gobierno en la elección siguiente.